Bueno, conclusión, xa acabamos ca Bárceno. Está ben, hai cousas que non che gustan ver. Como que non che gustan ver? A mí gustoume ver todo. E as fotos marinas, Non, e as culebras ali enterradas. non. Logo, Vale, vale. Isto podelo poñer no vídeo, verdad? sí. Hai cousas que non che gusta ver, outras que sí, que ves ao final animales que están ali enterrados, pero bueno, teñen bastantes hectáreas. Serpiente de cascabel, una víbora con los venenos más potentes de toda América. En esta otra celda nos encontramos con la cobra escupidora negra, lanza su veneno a los ojos. Piton reticulada, capaz de devorar hasta un pequeño ciervo, aparte de pequeños roedores. Eso sí, no tiene veneno. Después de ver a los reptiles, ahora nos acercamos a ver el gorila de llanura, uno de los gigantes de África. Tiene una increíble fuerza, a pesar de que la mayoría del tiempo lo pasa así, comiendo. Concretamente el 60% del día. ¿Qué me interesa saber de ellos? Fuerza, pueden levantar más de 800 kilos. El ADN es prácticamente igual al nuestro, coincidencia de un 98%. Alimentación, herbívoros. Las llamas, los parientes de los camellos, tienen una visión brutal de casi 360 grados. Pero mucho ojo, no le toques los cojones que escupen. Los osos. Bueno, ahora sí, os leos. A ver qué tal. Bueno, al final conseguimos ver las jirafas. Vale, pues ya está. Pues nada, ahora ver los elefantes. Elefante africano. ¿Qué tal el elefante, Noelia? ¿Quieres un para casa? Sí, para que entreteña ali, mas ya oreo.
Nada, cos leóns non hai maneira, vamos ver unha cebra. ¿Qué hay? Hay ¿Cómo se llama? rinoceronte. ¿Hipopótamo son? No, sí, poco. E este é o rinoceronte blanco. Vaya bicharraco. Séntase che encima e morreche pa 5 vidas. Vaya barbaridade. Bueno, conclusión, xa acabamos ca Bárceno. Está ben, hai cousas que non che gustan ver. Como que non che gustan ver? A mí gustoume ver todo. E as focas marinas, Non, e as culebras ali enterradas. non. Logo, Vale, vale. Isto podelo poñer no vídeo, verdad? sí. Hai cousas que non che gusta ver, outras que sí, que ves ao final animales que están ali enterrados, pero bueno, teñen bastantes hectáreas para andar por ali, pero outros como as focas marinas, máis os reptiles, ves que teñen un espacio moi reducido, non está moi ben. Non, a mí non me gustou moito. Xa de feito, os reptiles sí que os gravei, as focas marinas xa nin gravei nada delas, o resto, bueno. As jirafas deu unha sensación tamén que tiñan moi pouca zona de... Era un prado bastante grande, pero sin nada, solo unha roca ali no medio, un árbol e... E as jirafas igual lles gustaba comer dos árboles altos. E non había. Non había un par deles, pero nada máis. Eso sí que parece algo escuendo, pero despois polo resto todo ben. Así que, vémonos. Pero vamos a decir que nos vamos para casa, non?